nuestro pan de cada día, alimento para el alma, Él es pan. Y dice la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 8. Mateo capítulo 10, versículo 8 dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracias. Este pasaje nos permite ver un poco el contexto de lo que significaba la enfermedad en el tiempo de Jesús. Lo que significaba estar enfermos en tiempo en el que gobernaba el Imperio Romano. Para ellos, los romanos, la crueldad y la violencia eran considerados virtudes, mientras que la compasión era considerado un signo de debilidad. De allí que los milagros de sanidad cobran tanta importancia para Jesús y para el establecimiento de su reino, porque estos no solo tuvieron un impacto en las vidas de aquellos que recibían el milagro y por supuesto sus familias, era algo que llamaba la atención a toda la comunidad, a toda la nación. Cuando Jesús hacía un milagro, rápidamente se difundía, porque la costumbre era desechar al enfermo. En el mismo territorio judío, un enfermo de lepra era considerado inmundo, y este era rechazado, discriminado y aislado de su comunidad. Pero cuando Jesús venía y les levantaba y les sanaba, llamaba mucho la atención y se contrastaba con el trato que recibían del Imperio Romano. Ahora Jesús los sana, los recibe, resalta su condición de que antes estaban enfermos y ahora están sanos. A la vista de todos, todos tenían que ver con un milagro. Por esto digo que no solamente afectaba a la persona que lo recibía, sino a toda una comunidad. Jesús sanaba, liberaba, restauraba, le cambiaba la realidad a aquella persona que estaba desprotegida, que estaba limitada y discriminada por su condición. Muchos milagros hizo Jesús y rápidamente esa fama de sanador se difundió no solo entre los judíos, sino entre los gentiles. Encontramos incluso referencias de romanos pidiéndole a Jesús que sane a personas allegadas. Encontramos referencias de gentiles que también le pedían al Señor que sanara a su familiar amado que estaba enfermo. Y el trato de Jesús era un trato compasivo, era un trato misericordioso. Pero esto era lo que anunciaba que algo más venía, algo más extraordinario venía, y era el establecimiento del reino del Señor. Era el establecimiento del reino. El versículo 7 decía: el reino de los cielos ha llegado. Mateo capítulo 10, versículo 7. Nos manda el Señor a predicar precisamente que el reino de los cielos ha llegado. El reino de Dios ha llegado. Y esto era evidenciado en los milagros, en las características que los rodeaban. El que se difundiera, el que cambiara la vida, el que impactara a toda una nación. El reino de los cielos ha llegado y llegó para quedarse. Por lo tanto, ese milagro de sanidad, ese milagro de liberación, ese milagro de restauración, es solamente el comienzo de lo que Dios empezaría a hacer. No era solamente la evidencia del poder, era el comienzo. Cuando Dios hace un milagro en una vida, este debe establecerse como el principio, porque Dios va a hacer muchos más, siempre y cuando decidamos seguirle. Este milagro demarca el principio, donde comienza todo, donde el Señor llama nuestra atención, donde el trato de Dios es diferente a través de una señal. Pero como digo, es apenas el principio. Muchos milagros más está dispuesto a hacer el Señor.
pero estos solamente serán para aquellos que permanezcan, que caminen, que le glorifiquen, que tengan una relación personal, porque no solamente hace el milagro, sino que nos convierte en un instrumento para que muchos milagros, pero también para que se difunda el establecimiento del reino de Dios, que se ha acercado y ha venido para quedarse en el corazón de los que no solo reciben el milagro, sino que reciben precisamente el reino, al Rey que viene para transformar una vida. Porque no es solamente un milagro lo que quiere hacer el Señor, es la transformación de una vida, es la transformación de un corazón, la transformación de un hogar y posteriormente la transformación de toda una comunidad. Por eso el Señor está interesado en hacer milagros hoy. Por eso están vigentes hoy más que nunca en medio de una sociedad fragmentada y al borde de la destrucción. En medio de una sociedad donde el escenario son los antivalores que gobiernan el corazón de las personas. El desprecio por la vida. Jesús viene para decir que para Él es importante la vida, incluso de aquel que está limitado por la enfermedad, y su poder viene para levantarle y para sanarle. Dios le ama mucho a pesar de su condición de enfermedad. Dios le ama mucho a pesar de su condición limitada, a pesar de su contexto espiritual. Dios le ama mucho a pesar de los errores que ha cometido. Y ha venido Jesús para liberarnos de ese yugo de esclavitud, de ese yugo del dolor, de esa prisión llamada enfermedad. Ha venido Jesús para que con su poder podamos ser beneficiarios, no solo de un milagro, sino de una transformación. Pero todo comienza con un milagro. Todo comienza con una señal. Todo comienza con la forma en la que el Señor llama la atención. Hoy quiere Dios hacer un milagro en su vida. Usted que me está escuchando, usted que está allí, atento a esta palabra, quiero decirle que el propósito de Dios es hacer un milagro en su vida. Es hacer un milagro en su familia. Es levantarle, sanarle y restaurarle. El Señor sabe el sufrimiento que ha padecido por tanto tiempo. Pero no solamente quiere llegar con un milagro, sino que quiere llegar con una palabra de transformación. Y es la palabra del reino. Oremos al Señor. Y oremos por ese milagro. Oremos por esa sanidad. Oremos por esa señal sobrenatural. Oremos por esa manifestación de la gloria de Dios. Oremos para que Dios haga algo nuevo, especial y extraordinario hoy en su vida. Oremos por ese milagro, porque Dios está interesado y tiene el poder para hacerlo. Pero también oremos para que venga el reino, para que se manifieste el poder. Ese poder de Dios que cambia todo, que transforma ese ambiente de muerte para transformarlo en vida. Ese ambiente de desesperación para traer esperanza. Le invito a que oremos. Le invito a que pidamos al Señor por esa sanidad. Le invito a que pidamos al Señor por ese milagro. Señor Dios Todopoderoso, tú conoces la necesidad de cada oyente en este momento. Y conoces, Señor, la angustia, el dolor, la zozobra. Y conoces, Señor, ese sentimiento de desamparo. Algunos se sienten desamparados porque por su enfermedad ha venido quizás rechazo. Por su enfermedad ha venido un agotamiento al hogar. Dígale, sí, Señor, me siento desamparado. Siento, Señor, fragilidad en mi vida. Siento que ya no tiene ningún sentido. Algunos incluso han llegado a pensar que su vida no tiene significado. Pero hoy quiero decirle que su vida es muy importante para el Señor. Tal vez no es importante para las personas. Tal vez sea despreciada por algunos, pero no por el Señor. No por Jesús, que tiene el poder para cambiarla y transformarla. Yo ruego, Señor, en esta mañana por un milagro. Yo ruego, Señor, en este momento por una sanidad. Aquel que la necesita. Ruego que el fuego de tu presencia esté viniendo sobre cada vida, trayendo un milagro. Yo ruego por un milagro, Señor. Yo ruego, Señor, por esa manifestación de tu poder. Allí, en esa área, en ese órgano, en ese tejido enfermo. Que la presencia de Dios venga y se lleve toda enfermedad.
Que la presencia de Dios venga y se lleve toda angustia. Que la presencia de Dios venga y le dé una oportunidad a cada uno. Aquel que está postrado en una cama, sin esperanza, que venga tu presencia y traiga esperanza. Que venga tu presencia y traiga alivio, sanidad. Reprendo el dolor, se va el dolor. En el nombre de Jesús, un milagro ocurre en este momento, en una vida. Un milagro ocurre en una persona que ha confiado. El reino de los cielos ha llegado. Algo nuevo está a punto de empezar en su vida. Es un milagro que le da la apertura a la manifestación gloriosa y a la transformación de una vida. Un milagro, Señor. Ruego por un milagro, Señor, para ese hombre que está allí en casa, desesperado, que quiere salir, que quiere trabajar, pero su condición de salud no se lo permite, Señor. Ahora mismo, Señor, trae alivio, trae sanidad, trae fuerza, vigor a sus huesos. En el nombre poderoso de Jesús, que Él pueda hoy mismo salir y testificar lo que has hecho en su vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, que en este momento se rompa toda cadena de opresión. Que en este momento se rompa toda cadena de esclavitud. En el nombre de Jesús, un milagro para cada vida, un milagro para cada corazón, un milagro para cada familia, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. El poder de Dios esté manifestando. El poder de Dios esté descendiendo. El poder de Dios esté transformando, Señor. Ruego por un milagro, Señor. Ruego por esa manifestación gloriosa de tu poder que anuncia la llegada del reino de Dios. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Jesús es pan de vida eterna.